En la década de los años 90, el público quedó asombrado al descubrir que aún existían más de 60 millones de dólares en oro producto del saqueo nazi. There is nothing I could suggest which would make this problem more immediate, more contemporary than the realization that we literally are sitting on tons of Nazi gold. 50 feet beneath the bedrock of Manhattan at the New York Federal Reserve Bank. Cuando se descubrió el oro robado de Hitler al final de la guerra, nunca se tuvo la intención que permaneciera sin ser reclamado hasta finales de siglo o que hubiese dudas sobre su futuro. En una noche de abril de 1945, soldados estadounidenses que patrullaban un camino cerca de la aldea de Merkers en Alemania recibieron informaciones sobre la existencia de oro nazi escondido en una mina cercana. El ejército que avanzaba esperaba hallar restos de las reservas alemanas, pero lo que encontraron iba mucho más allá de lo imaginable. Era el tesoro de las 1001 noches, más de 10 toneladas de lingotes de oro, al igual que 126 millones de oro en monedas. En la mina también hallaron dinero en efectivo y fabulosos objetos de arte. Los países afectados ansiaban con desesperación la devolución de su oro, por lo que los aliados establecieron la Comisión Tripartita para la restitución del oro en moneda. En pocas palabras, la comisión se creó para repartir el botín. El oro fue rápidamente devuelto a los países ocupados para compensar las grandes pérdidas sufridas durante el dominio germano. Cada país recibió aproximadamente 65% del oro que alegaban haber perdido. Para 1948 parecía que el trabajo de la Comisión Tripartita ya había concluido. Todo el oro habría sido devuelto. Pero recientemente se supo que no todo el oro saqueado de los nazis había sido retribuido. Durante la mayor parte de 2 generaciones, una porción del oro y el tesoro de Hitler ha estado depositado aquí en la Reserva Federal. Este banco y el Banco de Inglaterra aún tienen más de 1 tonelada del botín nazi. Pero aún con este descubrimiento, la contabilidad del saqueo de oro de Hitler no cuadra. Un reciente informe del Departamento de Estado indica que de 1933 a 1945, Hitler saqueó al menos la cantidad de 850 millones de dólares en oro de tesorerías nacionales y de ciudadanos particulares. Si se resta de esta cifra el oro devuelto por la Comisión Tripartita, deja 470 millones de dólares en oro saqueado por los nazis que no se sabe a dónde fueron a parar. ¿Qué ocurrió con ellos? La respuesta sencilla es que los nazis lo gastaron. Para mantener activa su maquinaria de guerra, Alemania tuvo que hacer grandes compras de bienes y servicios estratégicos durante el transcurso de la guerra. Con este fin se transfirieron toneladas de oro desde Alemania a bancos de los países neutrales, tales como Suecia, Suiza, España, Portugal e incluso Turquía. Se hacían las compras de los materiales necesarios y las cuentas de oro de Alemania en dichos países neutrales se debitaban. Cuando la cuenta se consumía, se depositaba más oro. La gran mayoría de este oro provenía del saqueo. De todos los países neutrales, Suiza era la primera parada en la lista de compras nazis. 85% of the gold that came out of Nazi Germany was deposited in Switzerland. And that was then used as credits for the Nazis to purchase war materials like tungsten, ball bearings, anything they needed to enhance their war machine. So Switzerland acted kind of as the ATM of the Nazi Reich. Es difícil dejar de enfatizar la importancia del papel que desempeñó Suiza para que los alemanes continuaran peleando una guerra durante los siguientes 5 años y medio. El informe del Departamento de Estado indica que sin la ayuda de Suiza con el banquero internacional para Alemania, la guerra pudo haber concluido 18 meses antes. There is some evidence that has come from recently released U.S. archives that show that the Allies debated whether or not to invade Switzerland in order to stop the way that the Swiss were helping the German war effort. In the end, they decided not to do that. Aunque ninguno de los países neutrales alega nunca haber manejado oro saqueado, un simple recuento de dónde ocultaba Alemania su abastecimiento de oro hubiese puesto la fuente de este oro en evidencia. Es justo decir que cada uno de estos países neutrales decidió hacerse la vista gorda de dónde estaba obteniendo el dinero Alemania para sus extravagantes compras bélicas. Al concluir la guerra, se solicitó a los países neutrales que devolvieran el oro que tuvieran en las cuentas de Alemania a la Comisión Tripartita para su redistribución a las tesorerías de los países ocupados.
Casi todos los países neutrales cumplieron a cabalidad. Sin embargo, Suiza obstaculizó con éxito los llamados de los aliados para que devolvieran esos fondos. En un tratado firmado en 1946, Suiza acordó devolver a la Comisión tan solo 58 millones de dólares. En enero de 1998, un informe del gobierno de Estados Unidos señalaba que Suiza recibió de los nazis 458 millones de dólares en oro. Para poder contribuir la cantidad de oro saqueado dejado atrás por los nazis en 1946, Suiza hoy debería hacer un pago que representaría entre 2 y 3 mil millones de dólares. En la actualidad, los suizos están discutiendo una contribución, pero no se acerca en lo absoluto a esa magnitud. Pero Suiza no es el único país que fue menos que preciso en calcular las ganancias que tuvo gracias al saqueo nazi después de la guerra. Al final de la guerra, las propiedades confiscadas por los nazis eran subastadas en toda Europa. Los museos se apropiaban de las obras de arte. Las pólizas de seguro sin usar eran expropiadas por los gobiernos comunistas y muchas cuentas en oro de los nazis sencillamente no fueron devueltas a los aliados. Pero evidencias recientes sugieren que hay países en toda Europa que aún retienen unos 5 mil millones de dólares en oro saqueado y propiedades que debieron ser devueltas, pero siguen saliendo a la luz pública noticias aún más impactantes. Junto con los lingotes de oro que los aliados descubrieron al finalizar la guerra, también encontraron grandes cantidades de oro personal despojado de las víctimas en los campos de concentración. Ahora sabemos que durante la guerra el oro fue fundido por los nazis en lingotes que llevan el emblema del Reich para después poder utilizarlo como oro monetario para el comercio internacional. Este hecho nunca fue revelado, mientras que cientos de millones de dólares en lingotes de oro eran devueltos a las tesorerías nacionales. Esta carta de la embajada estadounidense en París, con fecha de 1946, confirma que los aliados sabían que importantes cantidades de oro que estaban siendo devueltas por la Comisión Tripartita en realidad eran de oro privado proveniente de hogares, cuentas bancarias y cadáveres de las víctimas de los nazis. The Tripartite Commission's function was to return the monetary gold. However, they failed to distinguish. And no one at that time took the time to assay the gold, to distinguish between monetary gold and non-monetary gold. We think that as much as a third of the gold that was returned to these various countries to help rebuild those countries after the war was really victims' gold and came from individuals, from families, from their possessions, and was not the gold that the Tripartite Commission should have been dealing with. The Allies simply decided that any gold in the form of bars or ingots was monetary gold. What determined the definition was the form of the gold. They ignored the central fact, which was demonstrated at the Nuremberg war crimes trials, that much of the gold in the shape of ingots had originally been non-monetary gold, had been the gold teeth, the gold watches, the wedding rings. And all of this gold, all of it, in ingot form, was returned to the central banks of Europe. None of it was returned to the victims or their representatives. Aún quedan 300.000 sobrevivientes del Holocausto. Las víctimas del Reich ahora alegan que no deberían hacerse más pagos en oro a los bancos centrales de los países. It is our contention that that gold ought to be used to help victims who were stripped of their resources to live out their last days with some dignity. The remaining gold, divided among the existing survivors, would probably allow us to pay them each $100 to $150. That's not justice. That's symbolism, but it's not justice. El remanente del inmenso tesoro de Hitler quizás finalmente sea devuelto a la gente que más se sacrificó por su ambición demencial. Los 25 millones de dólares que estuvieron en un banco de Estados Unidos durante todos estos años quizás al fin haya encontrado el camino hacia las víctimas que tanto perdieron. Pero el oro solo fue una parte del gigantesco tesoro de los nazis. Durante la guerra, Hitler robó más de 100.000 objetos de arte. Como casi todo el saqueo nazi, muchas de estas obras de arte fueron quitadas a familias judías destinadas a los campos de exterminio nazis.
En algún momento durante la opción nazi de la obra de Botticelli, el retrato de joven con gorra, fue robada de un hogar privado. La pintura nunca volvió a ser vista por la familia del dueño original hasta 1997, cuando fue descubierta aquí, en una de las más famosas subastas. Los descendientes de un coleccionista francés llamado Rosenberg recientemente descubrieron un Matisse que estaba desaparecido desde la guerra, exhibido en el Museo de Arte de Seattle. A un Degas robado se le siguió la pista hasta Chicago. Un Renoir realmente aparece en una colección en Londres. Una asombrosa frecuencia obras maestras del arte perdida por sus dueños originales desde que fueron saqueadas por los nazis finalmente están apareciendo. Now that the 50-year statute of limitation on Nazi, you're going to see a great many, you'll see an acceleration of this stuff coming out of the woodwork. And when it comes out, bang, there'll be a huge controversy. And it's going to grow, because everybody's been lying. Así como se hizo el intento para devolver el oro nazi, los aliados también intentaron devolver las impresionantes cantidades de obras de arte saqueadas. Sin embargo, para 1946, millares de piezas de obras de arte aún permanecían retenidas. Las que estaban retenidas en Francia fueron entregadas a los museos franceses más importantes, en el entendimiento que se continuaría buscando a sus dueños legítimos. Gracias al trabajo del periodista Héctor Feliciano, ahora sabemos que eso simplemente no sucedió. For the past 8 years, I have been doing research on Luther art. And in my book, I explain how thousands of these artworks are still in French state museums because they have not been given back to their owners. Many times, the museums were supposed to create a general inventory of what was unclaimed. And they were also supposed to try to find some of these owners. But in fact, they have never done any real research. Pinturas robadas de famosos artistas tales como Degas, Picasso y Matisse aún permanecen en depósito. Salvo pocas excepciones, estas obras nunca han sido exhibidas y el acceso al público ha sido restringido estrictamente o prohibido. Los museos alegan que no han podido encontrar a sus dueños legítimos, pero con pocos recursos, Feliciano localizó con facilidad a los dueños legítimos de algunas obras. I don't know why the museums didn't do it, because I was able to do it. I was able to find some of the owners, and I just did it with a limited amount of money, and sometimes I was even able to find some of the owners in one afternoon. So I think they could have done it. They didn't have to wait 40 years in order to do it. I am sure that the curators and all of the staff at the Louvre and other big museums in France could have done this in a matter of a month. 1/5 of Western culture changed hands illegitimately thanks to the Nazis in World War II, and still thousands of works remain out there unrecovered, and countless others are in hands which perhaps they have arrived at through a spurious process of arrival. This is now an issue which requires reckoning, even though it's more than half a century after the war is over. Cientos, quizás miles de obras de arte aún no han sido devueltas, pero para muchas familias que perdieron obras de arte durante la guerra, los años de aflicción y espera han terminado. Ahora están exigiendo que obras de arte de gran belleza que una vez les pertenecieron a ellos o a su familia, finalmente sean devueltas. Los museos más grandes del mundo ocultan muchas obras maestras de la vista pública. Las familias gastan los ahorros de toda una vida en la búsqueda de sus preciadas obras de arte, mientras que otros que las adquirieron en buena fe, ahora corren el riesgo de tener que renunciar a ellas. Historias como esta han creado conmoción y conflicto en el mundo artístico, aunque los titulares de hoy se originan en la Austria de principios de siglo y en los sueños frustrados de un joven demente. En 1903, Adolf Hitler, de 14 años, se mudó con su madre viuda a la pequeña ciudad austríaca de Linz, donde se esperaba que mejorara su educación, algo que no sucedió. Convencido que tenía el talento de un gran artista o un arquitecto, Hitler se mudó solo a Viena, pero en la fulgurante capital del imperio de los Habsburgo, el joven Hitler solo encontraría rechazo y fracaso. Su solicitud para entrar en la Academia de Bellas Artes fue rechazada. Trabajó con ahínco en acuarelas mediocres y bocetos arquitectónicos de Viena, pero nunca llegó a vender más un puñado de ellas.
La mayoría del tiempo vagaba solo por la ciudad, escapando de la realidad, debatiéndose entre la lástima de sí mismo y la convicción sobre su talento artístico. Frustrado y sintiéndose engañado, Hitler abandonó Austria para siempre y se mudó a Múnich, jurando que algún día obligaría a Viena y a Linz a pagar por el terrible error que habían cometido al rechazar su talento. A mediados de 1940 llegó su oportunidad. El errante joven ahora era el amo de Alemania y tenía Europa a sus pies. Como parte de su visión demencial, soñaba con obligar al mundo a reconocer sus gustos y sensibilidades artísticas. Las victorias de los ejércitos alemanes le dieron a Hitler y a su lugarteniente Göring, otro amante de las artes, acceso a un mundo artístico mucho más allá del que controlaban en Alemania. Las colecciones de Holanda, Bélgica y Austria eran importantes, pero para Hitler, París era el premio mayor. En 1940, París era el centro del mundo artístico. Allí estaban los museos y galerías más grandes, las casas de subasta y sobre todo los grandes coleccionistas. So we have the center of the world is there, and all of a sudden it's occupied by these art-loving Nazis. So they find themselves with a lot of money, but also with a lot of power, the power of the victory. So not only can they buy under duress, but also they can loot. What is specific about this problem is that in the case of the Nazis, it had never been done in such a systematical and methodical manner. Encabezada por un antisemita crítico de arte llamado Albert Rosenberg, la unidad especial nazi de arte no se detenía ante nada en su búsqueda de esplendorosas obras de arte para su Führer. They took everything. They would go into a house and they would take everything. They would make detailed inventories. They would take photos of it. They would ship it, or then they would barter it or trade it in the Paris or in the Swiss market. No solo en París, sino en todos los países de Europa, muy poco del arte quedó a salvo de su pillaje. Las expresiones más grandes de la civilización fueron recogidas y enviadas a Alemania. El astrónomo de Famille, Dama con Armiño de Leonardo, Adoración del Cordero de Van Eyck, Las bodas de Canaán de Veronés, todas fueron catalogadas, embaladas y despachadas a Alemania. En la prisa de la derrota, el tesoro artístico del Tercer Reich fue almacenado descuidadamente en minas de sal, abandonadas en toda Europa, pero la más famosa de estas minas se encontraba en Altaussee, Austria. Los primeros soldados aliados que entraron a Altaussee en abril de 1945 hallaron habitación tras habitación repleta de obras de arte invalorable. Cada sala contenía más riquezas que ningún museo del mundo. La mina albergaba más de 10.000 pinturas, 3.000 grabados y dibujos, esculturas, tapices, alfombras y libros exóticos. En total, los nazis habían saqueado más de 71.000 hogares en Europa y enviado a su Reich de 1000 años suficientes obras maestras como para llenar 20.000 vagones de ferrocarril. Desde obras de Rembrandt hasta cajas de rapé del siglo XVII. En resumen, 5 siglos del acervo artístico de Europa habían sido saqueados para complacer los sueños delirantes y el aberrante ego de un psicópata. Al final de la Segunda Guerra Mundial, los aliados se enfrentaron a la titánica tarea de devolver más de 100.000 piezas de arte robadas. Para finales de la década de los 40, una enorme porción de piezas de arte ya había sido devuelta a los países de donde habían sido robadas. Los países debían encargarse de buscar a sus dueños legítimos. La evidencia ahora confirma que fuese cual fuese la razón, quizás codicia o simplemente frustración, los esfuerzos se abandonaron. El Rijksmuseum, o Museo Nacional de Arte de Ámsterdam, es uno de los depositarios de arte más grande del mundo, conteniendo una de las colecciones más extensas de pintores holandeses y otros maestros. Pero el Rijksmuseum también contiene docenas de únicas que esta mujer cree que le pertenecen. I believe in 1998 the issue is as strong as it was in 1944 or even 1940. The entire truth coming out. Antes de la Segunda Guerra Mundial, el suegro de Marie von Saa, Jack Hostiker, era el dueño de una galería de arte en Ámsterdam con una de las colecciones más extensas y respetadas de toda Europa. Cuando Alemania invadió a Holanda, Hostiker y su familia huyeron.
Solo su anciana madre se rehusó a abandonar el país. Hermann Göring rápidamente puso su mira sobre la colección. Los nazis le ofrecieron a la madre de Hostika la opción de ser enviada a un campo de concentración o venderles la colección de arte por una miseria. La anciana naturalmente cedió. Tras la guerra, los aliados devolvieron más de 300 pinturas de la colección de Hostika al gobierno holandés. Hostika había fallecido, pero su viuda regresó a Holanda e intentó reclamar las pinturas, pero el gobierno le dijo que la familia ya no tenía derecho sobre las pinturas. En su opinión, su decisión de vender las pinturas a los nazis les había quitado el derecho de reclamar las pinturas. Hoy, Marie von Saar aún intenta que el gobierno holandés acepte el reclamo de la familia. 50 years later, we're still sitting here, struggling and fighting for what is ours. The Dutch government uses that as an argument. They say, well, you were paid for the paintings, but look at the circumstances. A frightened old lady that could have ended up at the concentration camp if she were not willing to sell the paintings, and the amount that the paintings were sold for. It's blackmail. Tristemente, muchas otras familias aún están luchando para recuperar obras de arte robadas a sus familias. Leah Bondi también era otra importante coleccionista de arte y propietaria de una galería de arte de la preguerra en Viena. En particular, se sentía atraída por la obra de fin de siglo del pintor austríaco Egon Schiele. La pintura que realizó de su novia llamado Retrato de Bolli era una de las preferidas de Leah Bondi y la tenía colgada en un lugar muy especial de su apartamento. Pero poco después de la invasión nazi, la casa de Leah Bondi y su galería de arte fueron confiscadas. Ella y su esposo podían ver cómo se aproximaba el peligro para los judíos en la Austria nazi. Los Bondi corrían contra el reloj para huir de Austria cuando un coleccionista de arte con buenos contactos con los nazis le sugirió a Bondi quedarse con las obras de arte que le quedaban, entre las cuales se contaba el Retrato de Bolli. Leah Bondi enfrentó el dilema de renunciar a la pintura que amaba o arriesgar su vida. El sobrino de Leah, Henry Bondi, recuerda el incidente. She didn't ask any questions. As her husband said, please don't stop him because we want to leave. By that time, it was pretty well understood what the alternatives were for not leaving. But she didn't want it to appear that she gave it up willingly, you know. She protested, and he said, yes, don't worry about it. You'll get it back when all this is over. Después de la guerra, la señora Bondi luchó para recuperar el retrato de Bolli, pero debido a la falta de dinero y la resistencia que opuso el gobierno austríaco, no tuvo éxito. Leah Bondi murió en 1969 sin volver a ver sus pinturas. Su familia asumió que cualquier esperanza de recuperar el retrato de Bolli había muerto con ella. Pero casi 30 años después, el destino se interpuso. En 1997, el Museo de Arte Moderno de Nueva York presentó una exhibición de las mejores obras de Egon Schiele y entre las pinturas en exhibición el retrato de Bolli. I then sat down and wrote a letter to the Museum of Modern Art. In the letter that I wrote, I declared who I was and implored them to keep painting here, not to send it back to Austria or to Barcelona, where the exhibition was scheduled to go. It comes down basically to a line in the sand moral question. When you know that this thing, a decent amount of evidence comes forward, and not a huge pile of evidence, comes forward that this was part of the Nazi Holocaust art theft, you give it back if you're an honorable person or an honorable institution. Henry Bondi y el resto de los herederos intentaron que la pintura permaneciera en Estados Unidos hasta que se pudiera establecer una forma apropiada para determinar quién tenía el derecho legal a la obra, pero el museo negó la petición a Henry, alegando que tenía un contrato que le exigía devolver la pintura al gobierno austríaco. Sin embargo, el fiscal de distrito de Manhattan encontró válido el alegato de Henry y a último momento se emitió una orden de secuestro judicial para mantener el retrato de Bolli en el país hasta que se completara una investigación adecuada sobre quién tenía derechos legítimos sobre la pintura. If the ownership of the painting is reestablished, we will obviously be very happy that justice can prevail. That in itself is a hell of an achievement. It would be of immense importance to us, as though a promise that we had made to our aunt was fulfilled. We had not given up on it.
Las obras maestras perdidas finalmente están comenzando a reaparecer, pero el tesoro más legendario de los nazis, el magnífico y singular Salón Ámbar, permanece desaparecido desde que se esfumó en el caos de los últimos años de la guerra. Aunque millones de dólares del tesoro de los nazis ha sido hallado finalmente, muchas piezas siguen ocultas, y la más legendaria de estas es el Salón Ámbar del Zar. He's saying the inner wall, but what is he calling the wall now? Norman Scott es la encarnación moderna de uno de los personajes más románticos de la historia, el buscador de tesoros. Y durante los últimos 2 años ha estado buscando el Salón Ámbar. There are many treasures in the entire world, the Inca gold, the treasures off of Florida, etc. But very few treasures have the romance and the adventure and the drama associated with it, such as the Amber Room. There's no question that there's a great deal of treasure in large volumes and even small volumes that has not been recovered. Norman Scott persigue los mismos sueños de fama y fortuna de quienes lo precedieron, pero sus herramientas son algo más sofisticadas que un arrugado mapa de pirata o unas direcciones susurradas al oído por un moribundo. Most people today think that treasure hunting is just getting a shovel and a pick and getting out there and digging a big hole and coming up with a pirate's treasure. Unfortunately, it's a little more sophisticated today. What you have to do today is to employ such instruments as ground-penetrating radar, or magnetometers, or side-scan sonars. El glorioso Salón Ámbar que Norman Scott busca es una pieza muy especial desaparecida del saqueo nazi. Su magia ha inspirado la fantasía y la imaginación durante casi 3 siglos. En 1701, el rey Federico I de Prusia ordenó que un magnífico salón de banquetes fuera cubierto totalmente con paneles minuciosamente tallados de ámbar báltico. El ámbar es la savia de ciertos árboles petrificada durante millones de años de los árboles que va en tonalidades de amarillo suave hasta el rojo profundo. Su increíble belleza natural ha sido estimada durante 10.000 años. Los griegos solían llamar al ámbar la sustancia del sol, y los romanos enviaban legiones en su búsqueda. Siendo muy raros, los especímenes más preciados del mundo han sido hallados en la región báltica. Cuando estuvo terminado, el Salón Ámbar fue presentado como un regalo a Pedro el Grande de Rusia en 1770 y finalmente fue instalado en el Palacio de Catalina la Grande en las afueras de San Petersburgo. Aquí permanecería con toda su gloria durante más de 200 años. Las paredes del salón estaban conformadas por 12 magníficos paneles compuestos de 100.000 piezas de ámbar talladas a mano, formando intrincados patrones de flores, querubines y perfiles de personas famosas. Otros paneles contenían paisajes delicadamente tallados y escenas mitológicas. Cada panel también exhibía el escudo familiar de los Romanov, tallado totalmente en ámbar. Los fulgurantes paneles de ámbar dorado se realzaban con objetos de oro y espejos de 10 metros de altura que llegaban hasta el techo. El efecto combinado era impactante. Uno de los últimos visitantes del Salón Ámbar expresó que era como entrar en un cuento de hadas. Pero el destino del Salón Ámbar de Pedro el Grande cambiaría para siempre en 1941. El ejército nazi rodeó a Leningrado en un trágico asedio que duró 3 años. Antes que las tropas rusas emprendieran la retirada del Palacio de Catalina la Grande, empapelaron apresuradamente las paredes del Salón Ámbar con la esperanza que el papel cubriera su preciado tesoro, pero no lograron engañar a los alemanes. En solo 36 horas, 6 hombres desmantelaron el Salón Ámbar. Los paneles se embalaron y fueron enviados a la ciudad prusiana de Königsberg, donde volvieron a ser instalados en un antiguo palacio de la aristocracia. Se suponía que este sería el nuevo hogar del Salón Ámbar. Pero la guerra rápidamente cambiaba de curso para los alemanes. Con el aumento de los bombardeos aliados, los paneles fueron desmantelados una vez más y cargados en camiones para emprender una apresurada retirada.
En algún punto de esta retirada, los paneles fueron escondidos. El comandante alemán al mando murió en 1986, sin revelar el lugar del escondite. From our research, the Amber Room was headed for a city of Quedlinburg. But because of the rapid advancing elements of the Third Army under Patton, they had to actually stop because they were cut off. En este punto es donde se desmorona la historia correcta y entra la especulación. Norman Scott cree que en la actualidad algunas personas en Alemania conocen el paradero del misterioso Salón Ámbar. Su teoría es que quienes podrían saberlo no desean que el Salón Ámbar vuelva a salir de Alemania. To this day, the Amber Room location is known by some Germans, and those Germans are principally members or heirs of the German aristocratic families. The aristocratic families in Germany really want the Amber Room to stay in Germany, from whence it originally started. Recientemente los gobiernos alemán y ruso comenzaron negociaciones para devolver los tesoros artísticos robados por cada bando durante la guerra. En retribución al comportamiento del ejército alemán durante la guerra, los soldados rusos rutinariamente saqueaban los museos alemanes y lo que no fue destruido fue saqueado. Uno de los trofeos de guerra más preciados que se llevó a la madre Rusia fue la invalorable colección Schliemann de oro troyano. Las magníficas joyas, vasijas y herramientas se descubrieron en Turquía alrededor de 1880. Desde que terminó la guerra estuvieron guardadas fuera de la vista en la bóveda del Museo Pushkin cerca de San Petersburgo hasta que finalmente se exhibieron públicamente en 1996. Parecía que finalmente los rusos estaban dispuestos a conversar con los alemanes sobre el intercambio de obras de arte robadas y la mayoría de los líderes políticos y culturales alemanes estarían dispuestos a cambiar de buena gana el Salón Ámbar para recuperar el oro de la colección Schliemann. Cambiarlo, claro está, si pueden hallarlo. We started looking for the Amber Room probably about 2 years ago. Obviously, we had heard about it before that, but we entered the Amber Room search officially. And when we did, there were over 200 spots positively, unequivocally identified as where the Amber Room was. We've eliminated most of those. We believe we've narrowed it down to 1 or 2 spots. And now we've employed our high-tech equipment, ground-penetrating radar, where we have found a certain cavern and tunnel where we believe the Amber Room is located. Space, wall, Hold up, we got a hole. Yeah? We got a hole. Una prometedora pista resultó ser solo un viejo sótano. Este sitio no era el escondite del Salón Ámbar. Pero al igual que un cruzado de la antigüedad en búsqueda del cáliz sagrado, Norman Scott seguirá buscando. Many times you will go out on archaeological digs and it's a failure, it's a dry hole. But when you finish that dry hole, there is always next Saturday's ball game, there is always one more treasure, and you pick yourself up by the bootstraps and you go forward and go to the next site, because the law of averages will make it a success. La pieza más espectacular del inmenso tesoro robado por los nazis aún permanece desaparecida, oculta en algún lugar esperando que alguien la descubra y devuelva su brillo perdido al mundo. Tal vez nunca sabremos cuánta riqueza ni cuántas vidas fueron arrasadas por Hitler y sus fuerzas, y la calamidad que causaron aún vive en nosotros, tantos años después de haber ocurrido. Aunque afortunadamente algunas de las víctimas inocentes finalmente han dado un paso al frente para reclamar algunos restos de justicia, dignidad y los últimos restos del botín nazi.